Muy buenos días, compañeros, compañeras. Antes que nada, pues gracias por estar aquí. Vamos a iniciar esta charla que se ha preparado para el día de hoy, pues donde se va a ver el tema de la promoción del personal académico de asignatura por indeterminación de carga académica. Este mecanismo que se logró a través de la negociación del 2025, como ustedes saben, y como se les ha informado en diferentes reuniones, asambleas, CGDs, y a través de nuestros medios, pues un gran logro, ¿no?, que nuestro sindicato pues ha conseguido en esta negociación, gracias al respaldo y al apoyo de todos y todas ustedes. Y bueno, esta charla va a ser presentada por el doctor Barraza en esta modalidad híbrida. A quienes están aquí de manera presencial y a los que están en línea, pues va nuestro saludo y nuestro agradecimiento por esta participación. Y fíjense que así brevemente les comento que todavía hay muchas dudas, muchas inquietudes. Hemos encontrado en las diferentes delegaciones que hemos estado visitando, hemos estado en algunas delegaciones y bueno, hay temas donde pues obviamente que en una asamblea no se pueden abordar de manera particular, por eso se crean estos espacios para que de manera tranquila, personalizado, si quieren verlo así, pues se puedan ir resolviendo dudas, inquietudes que tengan con referente a este y a otros temas, ¿no? Y pues el llamado es ese, que pues pasemos la voz a nuestros compañeros y compañeras que no pueden estar el día de hoy de manera ni presencial ni híbrido, pero bueno, este material también lo van a poder encontrar en la página, ¿no?, de Staus en línea. Ahí es donde estamos subiendo pues toda la información y las evidencias de estos talleres, conferencias y pláticas que tenemos. Y bueno, sin más preámbulos, agradeciendo su presencia, pues iniciamos con esta charla. Adelante, doctor Barraza. Pues buenas tardes, compañeras y compañeros que nos acompañan aquí en el auditorio y por la plataforma Zoom, para pues platicar sobre este tema que es muy importante para el personal de asignatura de la Universidad de Sonora. Le voy a pedir a Hugo que si nos puede proyectar la presentación que nos va a servir para pues ir orientando esta plática. Y bueno, empezamos con el tema en general, pues que es este mecanismo de indeterminación, que vamos a ver los detalles más adelante, pero previo. La siguiente, por favor. Pues vamos a hablar un poco de los antecedentes. El Estatuto de Personal Académico de la Universidad de Sonora se aprobó por el Consejo Universitario en 1986. En aquel entonces, con la ley 103, la ley orgánica 103, el máximo órgano se llamaba Consejo Universitario, ¿no? Ahora con la ley 161 se llama Colegio Universitario. Entonces, en el 86, ese era el máximo órgano, el Consejo Universitario, aprobó el Estatuto de Personal Académico y el Estado jugó un papel fundamental para su aprobación. ¿Por qué razón? Porque antes de este estatuto no había claridad respecto a la contratación del personal académico, cómo se iba a realizar y cómo se iba a poder lograr la indeterminación, tanto de las plazas como el personal de asignatura. ¿Okay? Bueno, en el tema del personal de asignatura, precisamente, en su indeterminación, igual que en las plazas, se estableció que el mecanismo para indeterminarse iba a ser el concurso de oposición, igual que en las plazas, salvo que pues tenía sus variantes pues distintas el concurso de oposición por horas, pues no. Sin embargo, este mecanismo, por diversos motivos, no funcionó como tal, salvo en raras ocasiones, en donde sí pues se realizaron concursos de oposición para indeterminar carga al personal de asignatura. Fueron excepciones en donde sí funcionó este mecanismo, pero en general
pues no se realizaron concursos de posición para indeterminar carga en la gran mayoría de los departamentos, ¿no? Bueno, entonces el EPA establecía el mecanismo, pero no funcionaba, y lo que sucedió es que se generó un problema de inestabilidad laboral del personal de asignatura que terminó siendo un problema estructural de la universidad. No era un problema pasajero, coyuntural, ligado a un cierto departamento, cierta área de la universidad, no, era un problema de toda la institución y que no era temporal, sino que era ya un problema que por décadas ha estado ahí, pues no. Por eso decimos que es un problema estructural. ¿Ok? Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué se hizo en contrapartida para tratar de minimizar este problema? Pues se pactaron en las revisiones salariales y contractuales en diferentes momentos programas de regularización del personal de asignatura. Fue una salida parcial al problema de la inestabilidad, que si bien resolvió para algunos casos, cientos de profesoras y profesores sí lograron indeterminarse, pero no resolvió el problema de fondo, pues estructural. Siguió ahí el problema manifestándose, y esto de resolverlo a través de programas de regularización tenía dos desventajas. Una, que eran temporales. O sea, se llevaba a cabo el programa, se hacía en cada departamento y se acababa y ya no había más. Hasta que se volviera a pactar este programa a los 3, 4 años. Y otro problema que había es que se cambiaban los requisitos y los criterios para asignar la carga a indeterminar. Entonces, eso también generaba, aparte de la inestabilidad en sí, otro problema de inestabilidad de que venía un programa, se aprobaba con ciertos requisitos y luego venía otro con otros requisitos. No le daba certeza pues, al personal de asignatura qué requisitos se tenían que cumplir y cuáles eran los criterios de previsión para poder indeterminarse. ¿Okay? Fueron como unas 4 programas que se llamaron etapas de regularización. Y bueno, vamos a hablar, creo, en la siguiente. Vamos a hablar del último que hubo. Este último programa de regularización se aprobó por el colegio académico, que era pues, la autoridad facultada para aprobarlo en la Ley 4. Se aprobó en forma definitiva en octubre de 2021. Algunos recordarán pues ese último programa de regularización, en donde se llevó a cabo entre el 2021 y 2022 los concursos que hubo para indeterminar carga en los departamentos de la Universidad de Sonora, ¿verdad? Bueno, vamos a revisar un poquito eso. En la siguiente, por favor. Bueno, vamos a revisar en qué consistió ese último programa en la parte de requisitos. ¿Cuáles fueron los requisitos que se pidieron el 21-22 con ese último? Dice que podrían participar en este proceso de determinación los profesores de asignatura adscritos a un departamento, ¿verdad? Al 30 de mayo de 2019, así como aquellos adscritos a otros departamentos que hayan impartido carga académica en el departamento convocante durante el semestre 2017-2 al 2021. Y además deben de cumplir los siguientes requisitos: contar con posgrado con congruencia disciplinaria en el área de concurso. En posgrados de carácter general, la congruencia disciplinaria podrá demostrarse con la tesis de obtención del grado o con productos académicos en el área de concurso. O otra opción para poder participar era contar con horas indeterminadas o ser ganador de un concurso de evaluación curricular en el acta de concurso. Es decir, alguien por el hecho de tener un posgrado en el área ya podía participar. Pero si no se tenía posgrado, con tener ya horas indeterminadas o haber ganado un concurso en esa área, también podían participar. Y por último, la opción 3, contar con un promedio en la evaluación de alumnos superior al 9.5. En el promedio sería del semestre 18-2 al 21, en materias del ATA, ¿no? No es que para participar se tenga ese 9.5 todos. Más bien es una opción más que se puede cumplir y participar en los concursos. Alguien que
tenga un promedio más bajo de 9.5, podía participar si cumplía el 1 o cumplía el 2. ¿Ok? Bueno, no eran excluyentes, sino que cualquiera de ellas se podía cumplir y participaba. La siguiente, por favor. Bueno, eso eran los requisitos de ese programa. Vamos a ver cuáles eran los criterios de priorización una vez que se cumplían los requisitos. Decía, los criterios van a ser los siguientes. El grado va a contar 35 puntos si se tiene doctorado, 25 si se tiene maestría, 20 si se tiene especialización o licenciatura. 2 dice la experiencia académica profesional, 15 puntos como máximo y se tendrá medio punto por año que demuestre experiencia académica. Antigüedad académica en Unison, hasta un máximo de 40 puntos, sumando medio punto por grupo impartido por semestre en el ATA, ¿no? Y 4, calificación de los alumnos, máximo 15 puntos, con un punto por cada décima superior al 8. Es decir, cada uno de los que cumplía los requisitos se le iban a evaluar estos 4 rubros y se le iba a dar puntaje de acuerdo a lo que cumpliera, ¿verdad? Bueno, eso fue el programa que hubo temporal en el 21-22. La siguiente, por favor, Hugo. Bueno, ¿qué se ha hecho por parte del STAUS? En los Congresos Generales Resolutivos del STAUS se ha estado discutiendo cada noviembre este tema de la inestabilidad del personal de asignatura y se han estado haciendo propuestas desde hace varios años atrás para buscar una alternativa que le hemos denominado un mecanismo permanente de indeterminación, distinto al concurso de oposición, ¿verdad? Que sí funcione, que sí pueda resolver el problema de inestabilidad, que ya no sea temporal, sino que sea permanente, que establezca con claridad los requisitos y los criterios. Y bueno, eso es lo que se estuvo planteando en los congresos resolutivos del Estado, que se realizan en noviembre de cada año. La siguiente, por favor. Ahí, por ejemplo, la siguiente, que fue el congreso del año pasado, el 11º. En particular, yo hice una propuesta en una ponencia que presenté de un mecanismo permanente de indeterminación, en donde planteaba que a los académicos y académicas de asignatura, a los 3 años y cumpliendo ciertos requisitos, ya se podían indeterminar. Pues no era la propuesta que se hizo en ese congreso. Y bueno, la idea de presentar esto es para que vean que es un tema que se le ha estado dando seguimiento por parte del STAUS. La siguiente, por favor. Bueno, no nada más ahí, sino también en los pliegos petitorios que se han presentado a la universidad, se ha estado poniendo el tema para buscar una solución. Por ejemplo, en el pliego petitorio de la revisión contractual del 2019, se estableció una cláusula, una modificación a la cláusula sexta transitoria, que se le llamó programa de regularización, donde se planteaba que se acuerde un programa de regularización permanente que otorgue la indeterminación a todos los trabajadores académicos que cuenten con 5 años o más de antigüedad laboral. La carga académica en la que se indetermina cada trabajador será el promedio, ¿no?, de la carga que han venido impartiendo. Bueno, eso es lo que se presentó en 2019 y las siguientes revisiones en los pliegos pues se ha estado incluyendo este tema con variantes porque ha venido cambiando la propuesta que se ha presentado. La última se presentó en el pliego petitorio de la revisión de este año. Y si se fijan, ahora la propuesta es se establezca en la normatividad, obviamente de la universidad, un mecanismo permanente de indeterminación, de forma que los profesores de asignatura por tiempo determinado se indeterminen en la carga promedio, en las áreas de trabajo académico que han venido laborando, al cumplir 3 años de labores académicas en la institución y cumplan los demás requisitos que establezca el mecanismo. En caso de que no se cuente con carga disponible a indeterminar en algún departamento, a los profesores que generen derecho a indeterminarse, se les otorgarán horas determinadas comprometidas. ¿Ok? Bueno, esa fue la propuesta que se presentó en la revisión de este año
Y derivado de esa propuesta, discutiendo en la mesa de negociación, se hizo un acuerdo que vamos para allá, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, antes de presentarles el acuerdo que salió de la revisión contractual, firmado por la Comisión Mixta General de Asuntos Académicos, les voy a presentar lo que se acordó también en la revisión que acaba de concluir en lo que es la modificación a la cláusula 36 del contrato colectivo de trabajo. Bueno, esta cláusula es importante porque establece cómo se va a indeterminar la carga en la parte que tiene que ver con encontrar cuánta carga hay disponible para indeterminar en cada departamento y en cada área, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, la cláusula 36 se llama carácter de las plazas. Y un segundo párrafo que viene ahí dice que la clasificación de las plazas académicas de asignatura, de ser por tiempo determinado o indeterminado, se hará de común acuerdo entre la Universidad y el Estado a través de la Comisión Mixta General de Asuntos Académicos antes de salir a concurso de ingreso. Para esto se procederá de acuerdo con la establección del EPE y el contrato y los siguientes lineamientos. Es decir, en la Comisión Mixta se va a revisar si una carga se debe de concursar por tiempo determinado o por tiempo indeterminado. La siguiente, en la misma cláusula, viene después de ese párrafo, viene el numeral 1 que dice que la carga académica por área de trabajo académico correspondiente a materias obligatorias y optativas será considerada indeterminada cuando se imparta continuamente por 3 semestres pares consecutivos o 3 semestres impares consecutivos. Para efecto de lo anterior, durante los meses de febrero y marzo de cada año, en cada departamento de la universidad, una comisión integrada por la jefatura del departamento y la representación de la delegación sindical respectiva analizará el total de la carga académica impartida en cada área de trabajo académico para establecer si existe carga académica disponible a indeterminar. Las comisiones de análisis de la carga contarán con el apoyo de la Comisión Mixta General de Asuntos Académicos y, por su parte, Recursos Humanos proporcionará toda la información necesaria a cada comisión. Además, la universidad proporcionará un sistema automatizado para la realización de dicho análisis. Bueno, ok, esto es importante porque en cada departamento, en los meses de febrero y marzo, se tiene que hacer este análisis a través de una comisión donde participe la jefatura y la representación de la delegación sindical de cada uno de los departamentos, en donde van a revisar la carga que se ha impartido por cada área de trabajo académico en ese departamento en los últimos 3 semestres pares y últimos 3 semestres impares. Y a esa carga promedio que se ha impartido, se le va a restar luego la carga que ya está comprometida con los que ya están indeterminados. Y la diferencia es lo que está disponible para indeterminar. Una vez que ya se detecte qué carga es la que está disponible para indeterminar, entonces se va a seguir con los siguientes numerales, que es, por favor, si la siguiente. Viene el numeral 2 que dice, si como resultado del análisis de la carga total impartida, señalada en el punto anterior, se determina la existencia de carga académica en determinar, la jefatura de departamento elaborará los proyectos de convocatoria a concurso de promoción del personal académico de asignatura de carácter determinado a personal de asignatura de carácter indeterminado y los remitirá a la delegación, instancia que tendrá 7 días hábiles para enviar a la jefatura sus observaciones. Entonces, una vez que se detecta carga, la jefatura va a elaborar los proyectos de convocatoria, los va a pasar a la delegación para que haga sus observaciones y luego en el 3 dice, posteriormente la jefatura enviará a la mixta de asuntos académicos las convocatorias a concurso de promoción junto con el análisis de carga y la opinión de la delegación antes de que concluya el mes de abril de cada año. Siguiente, por favor. Bueno, en el número 4 dice, una vez recibido el análisis de carga, las convocatorias a concurso y la opinión de la delegación, la Comisión Mixta de Asuntos Académicos elaborará un dictamen que remitirá a la jefatura con copia a la representación de la delegación en un plazo que no exceda 10 días hábiles a partir de recibir la documentación. Y el 5 dice, seguidamente la jefatura presentará al colegio departamental los proyectos de convocatoria a concurso de promoción anexando el análisis de carga, el dictamen de la Comisión Mixta, la opinión de la delegación, para su posible aprobación por el colegio departamental, ¿verdad? Bueno, ese sería el procedimiento ya pactado en la cláusula 36. Entonces hay que estar vigilando de que se lleve a cabo. En febrero y marzo del 2026
tenemos que plantearle a la representación de la delegación que haga el contacto con la jefatura para que empiece a hacer el análisis de la carga que se ha venido impartiendo en el departamento por cada área en los últimos 3 semestres pares e impares y haga todo este análisis. Pues no, para eso va a haber un sistema que va a ayudar y la información que va a proporcionar recursos humanos, ¿no? Bueno, una vez que se haga ese análisis y se comprueba pues que hay carga para indeterminar, entonces se va a hacer todo el procedimiento de elaboración, proyectos de convocatoria, que se mandan a la delegación y luego a la comisión mixta, se van al colegio departamental, ahí se aprueban y entonces se aprueban ya las convocatorias que se van a publicar para los concursos de promoción de las obras que están disponibles a indeterminar. ¿Ok? Bueno, eso es lo que está en el contrato, en la cláusula 36, el procedimiento, pues. Bueno, seguimos. Ahora sí, ¿qué otra cosa se pactó también en la revisión contractual? Pues un acuerdo de la Comisión Mixta General de Asuntos Académicos, que es una propuesta de mecanismo permanente para indeterminación, ¿ok? Que la vamos a revisar. Bueno, la siguiente. Esa es una captura de pantalla del documento firmado donde viene que la Comisión Mixta General de Asuntos Académicos llegó a un acuerdo que se lo está mandando al colegio universitario, que es la instancia facultada para aprobarlo, y donde se dan la exposición de motivos de lo que se está buscando aprobar. ¿Okay? Bueno, entonces, esa exposición de motivos, pues es algo que ya hemos estado mencionando, el problema de la inestabilidad que existe, de que no hay un procedimiento o mecanismo permanente, que ha habido programas temporales, pero no han resuelto, etcétera, ¿no? Todo eso, pues está en el documento, pero además, en la siguiente, viene un capítulo que se va a integrar a la LEPA, que se llama de la promoción de personal, bueno, el título es de la promoción de personal académico, el título 5, que ya está en el EPA, pero se va a agregar el capítulo 4 bis, que se va a llamar de la promoción del personal académico de asignatura de carácter determinado al personal de asignatura de carácter indeterminado. Bueno, ese es el nombre original que iba en la propuesta de la comisión mixta. Ahorita vamos a ver que se cambió, ¿no? Y hay un primer artículo, 112 ter A, que establece pues esto de que pues se van a hacer concursos, se va a hacer análisis de cargas, lo que ya vimos que también está en la cláusula 36. Bueno, este artículo prácticamente con algunas modificaciones ya se aprobó en el colegio universitario. Ahorita vamos a ver detalles, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. La propuesta incluye un segundo artículo que se llama 112 ter B, que establece los requisitos para participar, ¿no? Y los requisitos que estaban originalmente en la propuesta son contar con una relación de trabajo por tiempo indeterminado como profesores de asignatura, o tener horas determinadas comprometidas, o haber ingresado mediante un concurso de evaluación curricular, o haber sido declarado apto en algún concurso de evaluación curricular. Todas las opciones deben de ser en el acta que se convoca. Bueno, de ese primer punto, vamos a revisar que eliminaron la parte de contar con horas determinadas comprometidas y de haber sido declarado apto en los concursos de evaluación curricular. Eso ya no aparece en la propuesta que se aprobó finalmente. No significa que se eliminaron las horas determinadas comprometidas, ¿no? Porque hubo una confusión por ahí. Las horas determinadas comprometidas se mantienen para la programación. Lo que quitaron es que al cumplir eso ya pueda participar alguien, ¿verdad? Bueno, pero si cumple alguna otra opción de las que están ahí, sí puede participar. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? El 2, contaron con promedio de carga en el ATA en los últimos 3 semestres pares o impares superior a la carga que ya se tenga indeterminada en esa ATA, ¿verdad? Si no se tiene indeterminada carga en esa ATA, pero se ha venido dando clases, hay un promedio ahí, entonces ya con eso cumple y puede participar en este punto, ¿no? Hay que cumplir todos los numerales en este caso. El 3, contar con una antigüedad académica de al menos 3 años en la Universidad de Sonora. Eso sí se logró como una propuesta original y se mantuvo, ¿no? Luego 4, haber acreditado al menos 2 cursos de formación docente en los 3 años previos a la fecha de publicación de la convocatoria.
Ahorita vamos a ver un pequeño cambio a este punto. Y el 5, haber obtenido un promedio de al menos 8 en la evaluación de los alumnos, evaluación del desempeño docente, en los 6 semestres previos a la fecha de publicación de la convocatoria. ¿Ok? Ese también tuvo una modificación y se aprobó aumentar a 8,5. Ahorita lo vamos a comentar. Y finalmente viene un artículo 112 terce en la propuesta original que dice, una vez aprobada la propuesta obviamente de la convocatoria y de revisados los concursantes, ¿verdad? El colegio pues, procederá a la asignación de horas indeterminadas por área de trabajo académico de acuerdo con el siguiente orden de prioridad. Primero, mayor número de horas indeterminadas en el ATA. Segundo, mayor número de semestres impartiendo materias del ATA. Tercero, mayor antigüedad académica en el departamento. Y cuarto, mayor número de horas indeterminadas totales en el departamento. La carga máxima a asignar para cada resultado será la diferencia entre la carga promedio impartida en el ATA durante los últimos 3 semestres pares o impares y la que ya se tenga reconocida como indeterminada en dicha ATA, ¿no? Bueno, entonces, este último artículo que establece los criterios de priorización de quién va primero y quién va segundo y tercero, etcétera, de los que sí cumplen los requisitos en el concurso, es decir, a quién se le va a asignar primero la carga indeterminada, etc. Este artículo, ahorita vamos a ver que se modificó en el colegiado permanente de asuntos normativos, pero quedó en el colegio pendiente de seguir discutiendo. Ahorita lo vamos a aclarar. Bueno, esta parte que les leí es lo que se acordó en la revisión contractual en la Comisión Mixta General de Asuntos Académicos, el documento que se envió al colegio para que ahí se analizara y en su caso se aprobara, ¿no? Bueno, entonces el documento se mandó y la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasó? Que llegó al colegio universitario la propuesta y de ahí, por una cuestión de cómo funciona el colegio, según la ley y el estatuto, esa propuesta se reenvió al colegiado permanente de asuntos normativos para elaborar un dictamen de esa propuesta. Cuando llega al colegio universitario una propuesta que modifique parte de la normatividad de la universidad o plantee una nueva normatividad, el colegio universitario, la parte de la Secretaría Técnica, lo canaliza a este colegiado permanente de asuntos normativos. Este colegiado viene siendo como una comisión del colegio pues, universitario. Está formada por consejeros del colegio universitario, 2 coordinadores de facultad, 3 jefes de departamento, 6 académicos que representamos a departamentos de cada una de las facultades, de las 6 facultades, igual 6 estudiantes, y hay 3 asesores aparte, que es un jefe de departamento, un académico y un estudiante. Bueno, ¿qué pasó en el colegiado cuando llegó la propuesta? Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, el colegiado le hizo modificaciones a la propuesta, pero de inicio hubo un conjunto de miembros de ese colegiado que estaba en oposición a que se aprobara este mecanismo, bajo el argumento de que como más adelante se iba a discutir una reforma completa al Estatuto de Personal Académico, que no tenía caso iniciar esta discusión, sino que la postergáramos o la mandáramos para cuando se iba a discutir el EPA. Sin embargo, los que estábamos a favor de que sí se atendiera y se entrara a discutir y aprobar, pues ganamos la primera votación y sí se procedió a revisar esta propuesta, ¿no? Bueno, sin embargo, en reuniones posteriores, algunas de las votaciones las ganamos y otras las perdimos porque el colegiado está integrado por estas autoridades que les digo, 3 coordinadores de facultad, 2 coordinadores de facultad, 3 jefes de departamento y pues algunos maestros que representan a diferentes y estudiantes, en particular los estudiantes no tienen mucha experiencia pues en estos temas y la verdad no alcanzan a entender toda la magnitud de la situación y
pues de pronto llegó la propuesta y ellos fueron citados y empezaron a discutir, entonces pues no podemos esperar mucho de respecto a que entiendan toda la magnitud, no, y no porque no puedan hacerlo, pues no, sino más bien porque el tema es complejo y de pronto se ha venido analizando mucho en otras instancias, pero aquí no, y los estudiantes no han tenido esa experiencia, pues no. Bueno, entonces, no todos los maestros tampoco votan en el mismo sentido, pues y en cambio las autoridades normalmente sí votan, aunque por ahí un jefe del departamento sí nos apoyó en varias cosas. Bueno, bueno, la siguiente, por favor. No, otros sí, la verdad que están muy en la posición de no reconocer derechos del personal de la asignatura, ¿eh? O sea, sí está fuerte ahí esta cuestión de algunas autoridades. Bueno, entonces, el artículo 112 ter A se modificó para precisar el procedimiento y no hay mayor problema con esa parte, ¿no? Ahí no hubo tanto problema, entonces se aprobó, así quedó en el dictamen que mandó el colegiado de asuntos normativos. Bueno, la siguiente, en el 112 ter B, ese sí se modificó y cambió algunas cosas. Se puso como primer requisito estar activo, que no venía, pero se daba como por entendido, pues no. Y el que era uno en la propuesta original se convirtió en dos, pero lo rasuraron, pues no. Es decir, aquellos que tenían horas determinadas comprometidas o que habían sido aptos en concursos de evaluación curricular en el área en la que se estaba concursando, pero que no habían quedado con carga del concurso, pues ya les quitaron ese derecho a poder participar en el concurso. Claro que si cumplen algunos de las otras dos opciones, sí pueden participar. Es decir, alguien que tenga horas determinadas comprometidas, pero aparte tiene horas indeterminadas en esa área, sí puede participar, porque cumple lo de tener horas indeterminadas. O tiene horas determinadas, pero aparte tiene concursos que ha ganado en algún momento en esa área, también puede participar. ¿Ok? Bueno. E insisto que las horas determinadas competitivas no van a desaparecer con este acuerdo, ¿no? Porque por ahí me malentendió pues que lo que había aprobado el colegio es quitar las horas determinadas comprometidas, ya de que no hubiera, pues, ¿no? Bueno, el 3, pues básicamente es lo mismo. El 4 también, los 3 años. Esos prácticamente no cambiaron. El quinto cambió, creemos que en sentido positivo, porque se puso que los cursos que van a ser válidos para formación serán los que implemente la dependencia o que sean avalados por la dependencia. Es decir, si en algún departamento hay una iniciativa de generar un curso de formación docente y se solicita a la dependencia que los imparte en la universidad, que se lo avale nada más para que sirva para este propósito también, pues va a contar. Va a contar con tener dos cursos, uno de los cursos, pues no. Es decir, no vamos a estar obligados a que nada más se lleven los cursos que programa la universidad en su programa de formación docente a través de la Subdirección de Innovación Educativa y tutorías y cosas de esas, no. Sino que también incluso pueden ser cursos de otras universidades en el que uno se inscriba y solicite que la dependencia, que no, vamos a averiguar bien si va a ser la Dirección de Apoyo a Programas Docentes, que creo que esa va a ser, los valide de que sí es un curso de formación docente que vale, a pesar de que no lo imparta la universidad, ya teniendo la constancia y la validez, la constancia de la institución que lo impartió, ¿verdad? Y la validez de esa dirección aquí interna, ya va a contar. Entonces ese fue un avance que se logró en el quinto, ¿no? Y el sexto fue donde hubo un retroceso, como les digo, venía como 8 el promedio de evaluación mínimo, y ahí lo subieron a 8.5, sin una fundamentación así muy fuerte, porque del lado de acá sí se fundamentó que el instrumento de evaluación tenía muchos problemas, que los expertos ya habían dicho que no estaba sustentado, que los alumnos muchas veces te evalúan según cómo les va en el semestre. Si los maestros son muy estrictos, aunque sean buenos maestros, pueden tener malas evaluaciones porque algunos estudiantes
pues no les gusta que sean estrictos. Y también hay casos donde los alumnos que ni siquiera no iban a clases y reprobaron por no ir a clases, de todos modos nos evalúan pues sin haber ido a clases, y realmente ver todo el tema de cómo imparte su clase el maestro, ¿verdad? Entonces todo eso se dijo y mucho, fue una discusión muy larga, pero ellos así con esa mentalidad, no, 8:30. Bueno, esa votación se perdió. Bueno, la siguiente, por favor. Y este es el último artículo, digamos, el que está todavía en discusión, ¿ok? Los anteriores prácticamente ya se aprobaron en el colegio universitario, aunque eso no significa que no se pueda seguir cuestionando lo de la calificación o algún otro aspecto, ¿no? De que no se hayan incluido los que horas determinadas comprometidas o los que quedaron aptos en los concursos. Pero eso no lo pudimos lograr en el colegio, que también se incluyera como reservado esa parte. El que sí se logró fue este artículo, 112 tercer. Este no se aprobó en el colegio universitario, quedó a reserva para una consulta en cada departamento a través del colegio departamental. Pero ahorita voy a comentar que insistimos que no nada más fuera a través del colegio departamental, ¿no? Por aquello de que en algunos departamentos los colegios pues todavía no funcionan como una real representación, pues. Bueno, siguiente, por favor. Ahora sí, eso que les dije fue lo que aprobó el Colegiado Permanente de Asuntos Normativos, que es una comisión del colegio, hizo un dictamen con todos estos cambios y lo mandó al colegio universitario de regreso, al pleno. Se agendó en la reunión del colegio que se realizó el 12 de junio, o sea, el jueves de la semana pasada, y ahí se abrió la discusión en el punto. Fue una discusión muy rica en cuanto a que, fíjense que nosotros teníamos la idea de que no iba a haber mucha discusión, de que iban a querer aprobar tal cual todo y que no iba a abrirse mucho la discusión, pero no fue así, nos equivocamos. Esto pensábamos porque con el anterior colegio universitario, la verdad, tuvimos una sensación de que todavía no había madurado en la universidad este cambio de ley y que los representantes académicos estudiantiles realmente jugaron un papel de abrir discusiones y cuestionar, etcétera, ¿verdad? Entonces pensábamos que iba a ocurrir lo mismo y no fue así. Sí se abrió. Por ahí está la liga. Se me olvidó ponerla aquí, pero la podemos compartir en la presentación en la página del Estado, cuando se publique la nota de esta plática. Se lo voy a pasar aquí a Israel para que, por cierto, muchas gracias a Israel y a Hugo, al maestro Rodrigo Romero por todo su equipo, Eduardo, que nos apoyan en esta transmisión. La verdad, muchas gracias por todo el apoyo. Ay, Victoria también anda por aquí, nomás que como traigo los otros lentes para ver de cerca, alcanzo a ver del segundo cuadrito para allá. Bueno, bien más o menos borrosón. Bueno, entonces, ahí está la liga para que revisen, publicada la sesión transmitida por YouTube, la pueden ver y pueden irse a la parte donde está el punto para ver todo lo que se comentó y qué se acordó, ¿verdad? Entonces le voy a pasar esa liga para que la vea, pero bueno, entonces es sesión del colegio, 12 de junio, vámonos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasó en el colegio? Que después de la discusión, pues se aprobó en lo general el mecanismo de promoción para incorporarlo al EPA, con la parte que tiene que ver con todo excepto el artículo 112 ter c, que es el que quedó reservado para discusión en una consulta en la que se va a recibir de nuevo por el Colegiado Permanente de Asuntos Normativos las propuestas que lleguen de los colegios departamentales, pero yo insistí en la reunión y participé diciendo que no se restringiera nomás a los colegios, sino que grupos de académicos o grupos de la comunidad se pudieran también hacer llegar una propuesta para resolver este tema de este artículo, ¿ok? Bueno, cabe señalar que sí hubo una posición
de no cambiar ya nada, incluyendo este artículo, por parte de los mismos que están en el Colegiado Permanente de Asuntos Normativos, pero afortunadamente sí se logró reservar este artículo para seguirlo discutiendo. Quedó como 90 votos a favor de aprobarlo en lo general y reservar este artículo, como 5 en contra y unas 6 u 8 abstenciones. Ahí para que revisen. Entonces, en general, nos fue bien en el colegio, no como hubiéramos querido inicialmente, de que se aprobara tal cual el mecanismo, con algunos cambios de beneficio, pero a como se veía el panorama, creo que sí se rescataron algunos aspectos, pero está pendiente esta parte que es muy importante. Bueno, siguiente. Bueno, ya para concluir la parte que me toca y poder abrir el micrófono para pues permitirles que participen en observaciones, planteamientos, propuestas, preguntas, etcétera. Bueno, conclusiones. El mecanismo de promoción de personal académico de asignatura por indeterminación de carga académica, que así se va a llamar, se va a llamar promoción de personal académico de asignatura por indeterminación de carga académica. Representa una opción clara para resolver el problema estructural de inestabilidad laboral del personal académico de asignatura de la Universidad de Sonora. Obviamente, para que funcione, vamos a tener que ser muy vigilantes, ¿verdad? De que todo se cumpla como establece el contrato y esto que quede en el EPA. ¿Okay? Segunda parte, la aprobación en lo general de este mecanismo es un logro muy importante del STAUS en beneficio del personal académico de asignatura. Fíjense, después de décadas de estar luchando por el tema de buscar una solución al problema estructural de la inestabilidad laboral, pues logramos este acuerdo que va avanzando. No se ha concluido todavía, pero ya tiene un avance importante y pues es un gran logro, creo yo, del STAUS y de la planta académica en general de la universidad, que pues va a darle certeza al personal de asignatura de qué debe de cumplir para ir buscando su indeterminación. ¿Okay? Por último, dice, se requiere que todas las delegaciones y en general todos los maestras, maestros, académicos, académicas, discutan y propongan a los respectivos colegios departamentales o directamente al colegiado permanente de asuntos normativos, ¿no? Alternativas que tomen en cuenta la experiencia académica del personal de asignatura que labora en la universidad en esta parte que corresponde al artículo 112 ter c. Es decir, en esa parte hay que abrir la discusión y ver cuál sería una propuesta que pudiéramos impulsar para el beneficio del personal de asignatura en esta última parte que falta de aprobarse para que se integre en el estatuto de personal académico. Así es como vamos. No hay un plazo todavía para hacer esa consulta y esa discusión. Obviamente no va a ser antes de que salgamos de vacaciones, sino va a ser regresando. Pero sí es probable que sea en agosto y en septiembre ya se cita al colegio universitario para definir esto. Entonces sí tenemos que estar muy pendientes del tema, ir avanzando y tratar de elaborar esa propuesta y trabajar un consenso pues entre la idea no es que cada quien haga una propuesta, que tenga diferentes variantes y que llegue al colegio y se atore y perdamos la votación por no tener claridad de que vámonos por una propuesta que podamos consensuarla entre todos y que sí responda a las necesidades del personal de asignatura. No es fácil, ¿verdad? Porque alguien puede decir, no, es que primero tiene que ir el grado, ¿verdad? Y lo justifica por alguna razón. Alguien puede decir, no, primero la antigüedad. No, primero las veces que se ha impartido clases en esa data, etcétera, ¿no? Entonces, hay que irnos poniendo de acuerdo para tratar de llegar a una propuesta o a un conjunto de propuestas más o menos similares que podamos empujar, porque del otro lado, la parte de las autoridades, estas en particular que están en el colegiado permanente, ellos les aseguro que van a trabajar una propuesta que no va a tener esta parte
de priorizar los derechos pues, del personal de asignatura. Y entonces si nosotros nos dividimos con un montón de propuestas y ellos llevan su propuesta y nos ganan la votación, pues, y después en el colegio universitario pasa lo mismo, pues sí, es un trabajo de consulta, de análisis, de discusión, pero también de tratar de llegar a acuerdos, de buscar los puntos medios que beneficien a la mayor cantidad de académicos y académicas. No va a ser fácil, pero bueno, ahí está la tarea. Y bueno, pues la siguiente es nada más para agradecerles en la parte que me toca a disposición, pero pues vamos a abrir el micrófono para los que quieran participar. Aquí le voy a ceder el micrófono al maestro Cuauhtémoc porque él pues sí puede precisar y ver claramente quiénes van a pedir la palabra. Él tiene vista de águila, de águila que cae. Águila que desciende, maestro. No, muy bien, pues muchas gracias, doctor Barraza. Pues abrimos una ronda, ¿qué les parece? De participaciones, tanto presencial como en línea, porque pues es importante ir dándole claridad a los puntos que el doctor pues muy eficiente y concretamente pues ya nos expuso. Sin embargo, pues sabemos que hay particularidades, lo hemos visto en otras delegaciones, donde ahorita pues los criterios, que es la parte donde pues el colegio universitario va a determinar, ¿no?, el orden de prioridad y pues es lo que nos preocupa a la vez, pero también nos ocupa el que se logre un consenso y que no sea una imposición, ¿no? Sobre todo me gusta retomar las palabras del gobernador, ¿no?, que sin tratar de politizar el tema, pero bueno, esta ley 169 se supone que viene a democratizar los espacios, ¿no? Tanto en los colegios departamentales, las facultades y el mismo colegio universitario. Entonces, si realmente el espíritu de esta ley concuerda con lo que se dice en el discurso, pues esperemos que en los hechos también se dé un espíritu democrático en estos órganos colegiados. Así que adelante, compañeros, sin más. Adelante, compañero Antolín. Bueno, buenas tardes. Yo pues primero pues cuando yo empecé a dar clases y cuando entré al sindicato, antes era por antigüedad, ¿no? Yo decía algún día me va a tocar, ¿no? Y cuando ya llego a que tener la antigüedad como para que me toque, ya van cambiando las reglas y esos cambios los utilizan a veces o casualmente, pues ya no queda uno, ¿no? Entonces, en la última vez que se hizo por antigüedad, se hizo así por listado, no se tuvo que meter papeles ni nada de eso. La universidad hizo el análisis y quedé cerca, pero no alcancé. La siguiente vez, bueno, la última vez que se indeterminó, a mí me cambiaron al DIFUS, me cambiaron la inscripción y salió en matemáticas y luego dicen que ya me habían cambiado de vuelta, ya no supe, pero la convocatoria decía solo adscritos a matemáticas y hasta ahorita me estaba dando cuenta que no debió haber sido así, que con que hubieras dado clases ahí. Y ya me regresaron y me di cuenta que me regresaron cuando ya no concursé y me quedé fuera de ese programa, pues, ¿no?, de indeterminación. Entonces ahora, por ejemplo, ahorita no me queda claro si las prórrogas, porque eso ya es haber ganado por un concurso de oposición, van a servir para eso, o si es solamente indeterminación para los que ya están indeterminados. Así ahorita como que yo ya creía que también iba a servir para los que no están indeterminados en ninguna materia, pero han ganado algún concurso curricular, eso entendía. Y lo que también me ha causado mucha extrañeza es es haber participado en la formación académica en estos concursos, no, en estos cursos. Yo era muy activo ahí y tenía muchas participaciones antes del COVID porque llegaban los correos y había muchos cursos en ese tiempo. Después del COVID para acá y últimamente más, ya no hay correos de eso, ya no se informa. Tiene que uno entrar a las páginas. Y por ejemplo, ahora que quise entrar, pues eran cupos limitados, ¿no? Y están siempre saturados. Por ejemplo, entré uno de
inteligencia artificial para la ciencia, y esa era mucha gente había, no era tan limitado, estaba ahí, pues uno puede ver ahí pues que eran cantidades muy grandes de personas, y yo no sé por qué los limitan tanto si están en la red, o sea, si no están en un espacio físico que pueda limitar, entonces los ponen a 40 personas y mucho antes de que se acabe el periodo de inscripción o que empiece ya están saturados. Entonces se me extrañó mucho ahorita ver eso, ese requisito, pues no, porque pues tendrían que hacer más cursos, porque si no, pues sería injusto. Y también si esa información ya se tenía, pues ya fue aprovechada por meterse a los cursos, los que tenían la información, pues no, previamente a estas resoluciones que se están tomando o que se piensan tomar, que están acordándose. Y bueno, eso es lo que veo hasta ahorita, ¿no? Que parece que ya va a ser algo permanente, pero pues cada vez cambian las reglas, ¿no? Y si ya va a ser algo permanente, esperemos que sea algo justo, que dé justicia, pues que tenga justicia laboral, pues también, porque pues yo cuento con doctorado, cuento con antigüedad, pero he hecho mi doctorado en física y en matemáticas, es donde tengo mi adscripción y donde doy mis clases. Entonces, para muchas cosas en física, de convocatorias, pues me dicen tú eres de matemáticas, y en matemáticas me dicen tú eres de física y del DIFUS, y por ahí veo que a veces se enardece, se alaba que la interdisciplinariedad, pero nada más para los que tienen ahí bien agarrado alguna palanca ahí o algo así, eso sí, ahí la interdisciplinariedad sí vale, pues no. Entonces nosotros estamos viendo también en las plazas y todo eso, cómo llega gente que uno ni conoce y las ponen de jefes en cubículos con plazas y ya ni siquiera indeterminaciones podemos alcanzar, pues no, porque para cuando esto camine y funcione, quién sabe si ya adecúen a su gente para que se nos pongan por delante por el rubro que más vaya a prevalecer ahorita, ¿no? Bueno, eso sería todo Muy bien, maestro. por mi Va parte. la respuesta, permítanos. Sí, sobre los dos puntos que planteó, el primero es que sí se puede participar con haber ganado un concurso de evaluación curricular en el área, independientemente de que si mantienen la prórroga o no, por haberlo ganado en algún momento. Ahí no debe haber problema. Y segundo, sobre los cursos. Bueno, eso ya venía desde abril en la propuesta que se pactó por la Comisión Mixta, porque es algo que la autoridad ponía como un requisito necesario y que si no, no iba a poder avanzar esto. Lo que se logró es que ya no son nada más esos cursos. Y es lo que podemos hacer. Por ejemplo, en el caso de matemáticas, se puede plantear a la jefatura que gestione entre los mismos maestros, que hay matemática educativa, por ejemplo, que den un curso de formación docente para profesores de matemáticas y que haga el trámite para que se lo avalen como un curso que va a contar, ¿no? Y ahí sí, no limitar pues a que no más unos cuantos, sino que todos los que van a participar que vayan cumpliendo esos requisitos, ¿verdad? E incluso también, si uno ve un curso de otra universidad en línea, por ejemplo, solicitar que se apruebe, que valga para esta parte y que si se lo aprueban, ya lo toma uno y cumple con ese requisito. Entonces, comparto lo que dice de que los cursos están muy limitados, son pocos, con una capacidad que luego lo cierran, hay que estar repitiendo lo mismo, pero bueno, lo que se logró fue eso, que hay otras alternativas, pues, ¿no? Es cuestión de gestionarlo. Bueno, obviamente puede pasar por la academia, el colegio departamental, pero finalmente tiene que haber avalar la dirección encargada de los cursos, que puede ser la dirección, no sé si va a ser la DADIP o la Dirección de Apoyo a Programas Docentes, porque no estoy, creo que por ahí está la Subdirección de Innovación Educativa, ¿no? En línea, Hugo, adelante. Sí, me voy a permitir leer unos comentarios que están en el chat. Primero,
Pablo Méndez comenta, en el caso de materias nuevas por cambio de plan de estudio y que tiene solo 1 o 2 años impartiéndose, ¿qué pasa? ¿Qué pasa también con aquellas ATA que no tienen ganador de concurso porque no le han sacado concurso curricular? Otro comentario es Francisco Javier Carrillo, dice, ¿se pudiera participar en el proceso de indeterminación en diferentes departamentos donde se han trabajado en los últimos semestres? Bueno, respecto a esa última pregunta, sí, siempre y cuando se cumplan los requisitos, ¿verdad? Uno puede participar en matemáticas y en física, si ha venido impartiendo clases y cumple requisitos en los dos departamentos, sí puede, ¿no? En el caso de la otra pregunta del maestro, sobre las áreas donde no ha habido concursos, bueno, eso tenemos que exigir y de hecho se pactó en el contrato que todos los departamentos tienen que lanzar concursos cuando llegue la tercera etapa y quede carga disponible. Si no se está haciendo en los departamentos o en alguna área, hay que señalarlo a través de la delegación para que el sindicato y recursos humanos intervengan y le planteen al jefe que está violando el contrato y que lo haga, pues, ¿no? Que lance esos concursos. Es importante, ¿eh? Porque mientras no haya concursos, como dice el compañero, pues no se va a poder indeterminar nadie, ¿verdad? Entonces sí es importante estar sobre ello. Por eso este mecanismo va a implicar que estemos ahí vigilando que se cumpla, pues, ¿no? Y sobre los cambios de planes que generan materias nuevas, pues hay dos alternativas. Una, que esas materias nuevas sean equivalentes a materias que estaban en el viejo plan, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es plantear al colegio departamental y a la instancia que corresponda que defina esas equivalencias. Es decir, ese es el plan anterior, este es el plan nuevo, estas eran las materias en estas áreas de ese plan, estas son las de esta otra. Entonces hay una equivalencia entre estas materias y estas, y entonces al definir las equivalencias se puede seguir estableciendo este criterio de hacer el análisis de carga con esas equivalencias, para que aunque no se hayan impartido todavía 3 veces esas materias, sí se tome en cuenta lo que se venía impartiendo antes con las materias equivalentes para hacer el análisis de carga. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Si es un área totalmente nueva donde no hay equivalencias, algún área que se creó en la carrera que no, perdón, con materias que no tienen ninguna equivalencia en el plan anterior, ahí sí se tiene que esperar a que se impartan durante 3 semestres para poder pensar en indeterminarlas, ¿no? En línea, están levantando la mano. Sí, la maestra Vilma Shah y después, si no hay nadie en presencial, hay otros comentarios. Adelante. Maestra Vilma, adelante. Buenas tardes. Bueno, primeramente quiero agradecer por la información que se nos está compartiendo. Creo que algunas de las dudas se pueden disipar o igual pueden generarse, ¿no? Y se pueden responder a través de este tipo de foros. Quiero hablar un poquito sobre la calificación. Entiendo que esto ya fue aprobado en el colegio universitario. Sin embargo, yo soy miembro de la comisión por parte del STAUS que está analizando el instrumento de evaluación docente actual. Y sí quiero comentar que, como lo comentó ahorita el doctor Barraza, este instrumento carece de todo tipo de metodología y teoría que lo sustente. Por lo tanto, se me hace grave que se esté usando la calificación, el promedio de la calificación de este instrumento como parte de los requisitos. Más grave aún, se me hace que lo hayan incrementado a 8.5. Entonces, aunque este punto ya fue votado en el colegio universitario, yo sí quisiera proponer que se retomara en el colegio universitario por parte de nuestros representantes y que vaya incluida en la propuesta que hagamos de que no puede ser un criterio de requisito tal cual, mucho menos con un promedio de 8.5. Como sabemos, hay diferentes factores que afectan la calificación de este instrumento y aparte sabemos que pues el instrumento no tiene ningún sustento teórico, ni pedagógico, ni metodológico, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, quisiera comentar que la modificación que se hizo en el Colegiado Permanente de Asuntos Normativos en cuanto a la prioridad de cómo se debe de distribuir la carga indeterminada,
daña los derechos de algunos de los profesores, por ejemplo, el haber quitado las horas determinadas comprometidas y la opción de los maestros que ya quedaron aptos y que ya fueron evaluados por un jurado. Creo que está lesionando, ¿no? Los excluye de un mecanismo sobre lo cual ellos ya adquirieron un derecho al haber impartido la carga. Entonces, mi propuesta en sí sería, uno, que se retomara en el colegiado, en el colegio universitario, la calificación, de ser posible. Y dos, que retomáramos la propuesta original que fue pactada bilateralmente por el sindicato y por la administración sobre el mecanismo permanente de indeterminación. Esa sería mi propuesta. Muchas gracias, maestra, y muy interesante la precisión que hace, sobre todo como comenta de la subcomisión que ha estado trabajando en un instrumento pues que no tenga la intención que tiene el actual instrumento, ¿no? Que hasta punitivo es al momento de utilizarlo, que en teoría era para los concursos de oposición y pues que ahora hasta en los concursos curriculares o en otras formas también lo utilizan, ¿no? Para las indeterminaciones, ¿no? Como un criterio que lesiona, pues obviamente, no por el hecho de que nos evalúen los estudiantes, sino por el uso o el mal uso que se le da a ese instrumento, ¿no? Entonces, gracias, maestra, por esas precisiones. Por acá, maestro, su nombre, maestro, perdón. Alfredo, yo soy maestro de Bellas Artes, específicamente de talleres libres, ¿no? Entonces ahí como es extrauniversitario o no es de licenciatura ni maestría ni nada de eso, los alumnos no pueden evaluar a los maestros. Entonces, si se va a tomar en cuenta el promedio de la calificación que hacen los alumnos a los maestros, ¿qué va a pasar en el caso de nosotros, ¿no? Que no se hace una evaluación hacia los maestros? Bueno, precisamente por ser un caso especial tenemos que plantearlo como un caso especial donde se tendría que dispensar ese requisito porque pues no existe esa evaluación, ¿verdad? Entonces lo que tendríamos que plantear, retomar este caso especial, plantearlo para llegar a un acuerdo de que se dispense para los académicos y académicas que elaboran ahí los talleres libres de Bellas Artes, pues no se les pida este requisito. Gracias, maestro. Por acá, maestra. Buenas tardes. Una cosa o una cuestión que se ha planteado en repetidas ocasiones en relación a la evaluación docente, también es cuando las y los docentes impartimos materias en línea, donde donde es asincrónico y no tenemos ningún contacto con las y los alumnos, pero se utiliza el mismo instrumento de evaluación que si fuera una materia impartida de manera presencial, lo cual puede repercutir en la calificación o el monto que podríamos aspirar. ¿Por qué? Pues porque no nos conocen más que a través de la pantalla. Esa es toda la interacción. Entonces hay muchos de los ítems que están en la evaluación que, como decía la maestra Vilma, habría que revisarse concienzudamente y también visualizar para quienes damos materias a veces de manera virtual. No, de acuerdo, creo que hay muchos aspectos que tenemos que plantear y discutir sobre este tema y pues ya hemos insistido y hay que seguir haciéndolo, ¿no? Sí, es una pregunta para el maestro Barraza. El tema de las horas comprometidas determinadas, maestro. Decía usted que si un maestro está con horas determinadas, comprometidas por haber ganado un concurso curricular y está indeterminado en otras horas, no tiene problema para participar, ¿no?, dentro del programa. Pero no es el caso de los maestros que no tienen horas indeterminadas, pero sí tienen horas comprometidas, determinadas. ¿Qué pasa ahí con ellos? Por favor. Si hay un maestro o maestra que no tenga horas indeterminadas, ni haya ganado concurso de evaluación curricular en el ATA, pero sí tenga horas determinadas comprometidas,
no podría participar. Tiene que cumplir alguno de los otros dos requisitos, o tener ya indeterminación en el área o haber ganado un concurso de evaluación curricular. Hasta ahorita como quedó el acuerdo. Sí, es importante. Otra pregunta, maestro. Entonces, para estar aptos para participar en este programa, se tiene que cumplir con todos los numerales de acuerdo a los artículos establecidos aquí, en el acuerdo, con todos. Sí, en los requisitos, en el 112 ter B. Ok, muy bien. Gracias. Adelante, Hugo. Sí, son comentarios en el chat. El primero es del maestro Germán Ayala, dice, con los docentes con horas indeterminadas del eje de formación común, ¿tendrán que concursar horas de las de formación integral? Pregunta. Y bueno, esta no dice quién es, dice, buenas tardes, una pregunta, ¿y cómo es el proceso para la indeterminación de los técnicos académicos? Bueno, respecto a esta última pregunta, no es el tema de ahorita, ¿no? Estamos hablando de un mecanismo permanente de indeterminación del personal de asignatura. No abrimos el tema de los técnicos, pero le comento lo que hay ahorita en el EPA. En el EPA, para indeterminarse los técnicos académicos tienen que hacer un concurso de oposición y ganarlo, o a través también de un mecanismo de promoción. Es promoción de personal de asignatura a técnico académico o técnico académico ocupando una plaza por tiempo determinado a ocuparla ya por tiempo indeterminado. Son esas tres opciones que hay en el EPA y ahí está todo lo que se tiene que hacer, o sea, me refiero a los requisitos pues, que se requieren. Sobre la pregunta anterior, si me la repites, Hugo, por favor. Sí, dice, ¿se pudiera participar en el proceso de indeterminación en a ver, esa era, perdón. Sí, es allá. Previa a la del técnico. No, maestro, perdón, era la del maestro Germán Ayala, dice, con los docentes con horas indeterminadas del eje de formación Ok. común, ¿tendrán que concursar horas de las de formación integral? Sí, si aspiran a tener más horas, pues no. Acuérdense que en el nuevo modelo esa área se cambió de eje de formación común a área de formación integral y las materias pues también se modificaron en sus nombres y en los programas, pero hay una equivalencia, pues no. Entonces, alguien que ya está indeterminado en el eje de formación común va a obviamente mantener esa indeterminación en el área de formación integral, pero si aspira a tener más horas indeterminadas porque ha venido impartiendo más carga de la que ya tiene indeterminada, entonces sí puede participar en los concursos que haya de esa materia del área de formación integral. ¿Okay? ¿Alguien más que quiera participar? Si no, aquí tengo otras dos preguntas en el chat. ¿Alguien de aquí, presencial, que tenga alguna duda, comentario? ¿No? Adelante, Hugo. Ok. La maestra Marga G. pregunta, buenas tardes, con respecto a tomar como requisito permanente el grado académico, considero que este requisito no permite darle la seguridad a aquellos maestros que ya tenemos muchos años impartiendo clases en la Universidad de Sonora y que no se han podido indeterminar. Si un maestro nuevo llega con un nivel más alto, pero menos años, ¿será el primero en tomar en cuenta? ¿O existe una puntuación para cada rubro o se tomará en primer lugar este requisito? Bueno, primero una aclaración. No es requisito. Se fue. ¿Ok? Alguien que no tenga grado va a poder participar si cumple todo lo demás. Grado de posgrado me refiero, ¿no? Maestría o doctorado. Obviamente tiene que tener licenciatura, ¿verdad? Entonces no es requisito tener un posgrado. ¿Ok? Eso viene en el artículo 112b, ter B, ¿ok? Los requisitos, ¿ok? Es diferente el 112 ter C, que son los criterios para ver cómo se ordenan el personal de asignatura que cumpla los requisitos en el concurso, quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, etcétera, ¿verdad? Ahí, en la propuesta original de la comisión mixta no aparecía el grado.
En la propuesta que aprobó el colegiado permanente aparece el grado como el primer requisito, pero no se aprobó en el colegio universitario, lo que comentamos ahorita. Es decir, ese tema de los criterios para establecer quién va primero y quién va después de los que cumplen los requisitos está reservado para consulta y después volver a plantearlo en el colegiado permanente de su turno normativo y luego en el colegio universitario. Entonces, la pregunta ahorita que hace la maestra, entonces alguien que tenga doctorado me puede desplazar si yo no tengo. Todavía no, todavía no se ha definido eso, ¿verdad? Hay una propuesta del colegiado que sí sucedería eso, hay una propuesta de la comisión mixta, la original, que no sucedería eso, pero está a discusión pues todo eso. ¿Ok? Sí, otro comentario, este está en Zoom. Olga Arias comenta, si se ganan horas en concurso curricular, ¿se puede participar? Sí, se puede participar en esa área donde se ganó el concurso y quedó con horas. Acuérdense que cuando se hace un concurso de evaluación curricular, se concursa por área de trabajo académico un cierto número de materias y de carga total, ¿verdad? Entonces, muchas veces el ganador del concurso no se queda con toda la carga del concurso, sea porque no le interesa más que un grupo, por decir algo, porque se le empalman, o simplemente porque ya llegó a las 25 horas y no puede tomar más, ¿verdad? Hay diferentes circunstancias que pueden suceder, ¿verdad? Entonces, los que quedan aptos, se hace una lista de prelación. Entonces, el primero que queda en la lista de aptos, pues se le ofrece la carga que ya no tomó el ganador. Y el momento en que toma esa carga y participa impartiendo esas clases de esos grupos, se considera también ganador, ¿ok? Igual todos los aptos que al final se quedan con carga de la que se concursó, también son considerados aptos. Y es más, miren, hicimos una modificación en la cláusula 82, que ahorita no la traigo, pero se las voy a mostrar en una siguiente plática si quieren, donde logramos establecer que si después de un concurso de evaluación curricular en un área se reparte la carga y se acaba de ese concurso, pero en esa misma programación de ese semestre, después de que pasó el concurso y se repartió la carga, surge más carga de esa área, por lo que sea. Que se abrieron nuevos grupos, que alguien finalmente no va a impartir esa carga porque se va a ir de sabático, de licencia, se accidentó, lo que sea. Los que participaron en el concurso quedaron aptos y siguiendo el orden de prelación se le asigna esa carga que salió después del concurso, logramos que aceptaron que también se considerara parte del concurso. Entonces vamos a suponer, se concursan 30 horas en el área X. Hay un ganador y como 10 aptos. El ganador se queda con 20 horas. El primer apto se queda con 5 y el segundo apto con 5. Entonces todos ellos se consideran ganadores. Pero ahí se acabó la carga concursada. Pero siguió la programación después de los concursos y resulta que surgieron 10 horas más, por lo que sea, de esa misma data. Entonces se tiene que seguir programando a los del concurso según el listado de prelación. Y si el tercero que se queda con 5 y el cuarto con 5, también deben de ser considerados ganadores. ¿Por qué? Porque en realidad esa carga debió ser parte del concurso, pues, y no que se asignara nada más así. ¿Ok? Todo eso se ganó, pero luego lo platicamos con calma, si quieren. El maestro Jesús Fregoso comenta, en el mecanismo de promoción, ¿un maestro con horas indeterminadas puede promoverse a maestro de tiempo completo? Bueno, ese es otro mecanismo, no es el que estamos discutiendo aquí. Si uno revisa el EPA, ya está un mecanismo que sí se llama promoción de profesor de asignatura a profesor investigador de tiempo completo, o profesora, ¿no? También. Está ya establecido en el EPA, hay que revisarlo en el capítulo de promoción o en el título de promoción y ver cuáles son los requisitos, ¿no? Pero no es tema de este otro mecanismo.
Ok, Lucía pregunta, si se gana un concurso de evaluación curricular abierto, pero de carácter determinado, ¿es candidato? Sí, si cumple los demás requisitos. O sea, si uno gana un concurso en un área de trabajo académico por tiempo determinado, ya va a cumplir esa parte de los requisitos. Si cumple lo demás, 3 o más años de antigüedad, la calificación del 8,5, estar activo o activa, etcétera, sí va a poder concursar cuando salgan las convocatorias. Ahora, ¿cuándo van a salir las primeras convocatorias? En abril del 2026. ¿Ok? Entonces, todo el mundo puede ahorita prepararse para ir cumpliendo los requisitos si le falta alguno. ¿Ok? En abril de 2026, previamente en febrero y marzo del 2026 se va a hacer el análisis de carga de todos los departamentos en cada uno de ellos, con una comisión entre la jefatura y la delegación, y en donde se encuentre carga disponible en determinar, pues van a proceder a hacerse todo el procedimiento que ya vimos hasta que salgan las convocatorias en abril, y ahí van a poder participar todos los que cumplan los requisitos. ¿Ok? Bien, gracias, maestro. Claudia Tapia comenta, ¿el requisito de ser maestro con horas indeterminadas puede ser en cualquier ata o solo en el ata correspondiente? ¿O se puede tomar en cuenta la experiencia del tiempo que se haya dado la materia en esa ata? Bueno, no, porque va a ser por ata. Es decir, si uno está indeterminado en el ata X y sale a concurso por promoción para indeterminación el ata Y, si uno no tiene indeterminación en el ata Y, aunque sea del mismo departamento, y tampoco ha ganado concursos de evaluación curricular en el ata Y, no va a poder participar en el concurso del ata Y. Sí va a poder participar en el concurso del ata X si cumple lo demás, pero en el ata Y no. En cada ata tiene que cumplir ese requisito de ya tener indeterminación o haber ganado un concurso de evaluación curricular, así como ya lo comentamos. Pues no, en cualquier momento, con que lo haya ganado en cualquier momento. ¿Ok? Bien. La maestra Vilma comenta, la solicitud para validar de los cursos distintos a los que se ofrecen por la Unison, ¿se debe hacer por el académico interesado o a través de la jefatura? Bueno, no está preciso el procedimiento a seguir, tenemos que precisarlo con la universidad. Yo sugeriría que se haga la solicitud al colegio departamental para que ahí lo aprueben de que se va a hacer la gestión, de que la instancia facultada, la DADIP o la otra dirección de apoyo a programas docentes, finalmente dé la validez de que sí va a contar, pues, ¿no? Pero pues algo que vamos a discutir con las autoridades que nos precisen ese procedimiento a seguir para que se validen esos otros cursos de formación docente que puedan impartirse en los departamentos, en las facultades o de otras universidades, etcétera, ¿no? Dos más, maestro, ya para ir cerrando, si gusta. Buenas tardes. Mi pregunta es por qué si un maestro gana un concurso X, para X área y no toma esas materias por cualquier razón, me parece incongruente que se le dé prioridad a escoger materias que no pertenecían al concurso ganado. ¿Es correcto este procedimiento? Bueno, si alguien gana un concurso en un área y no se queda con esa carga, la universidad no lo considera finalmente como ganador ahí, desafortunadamente, sino que pasa a ser ganador el que finalmente quedó apto y sí se quedó con la carga, o los que cumplen esa parte, pues no. Ahora, si se le programa carga en otra área, si no participó en los concursos ni ganó en otra área, pues tendría que ser en la tercera etapa, en un numeral que está por ahí abajo, 2.4, 2.5, no me acuerdo cuál, en donde sí se puede hacer eso, pero después de haber pasado por todos los demás que tienen derecho en esa área y otras opciones. Pues, ¿no? Entonces hay que revisar la cláusula 82 con el caso específico para ver si la jefatura no está haciendo bien las cosas o si definitivamente sí se llegó a ese numeral porque ya nadie más pudo impartir esa carga y sí le corresponde por derecho a pesar de no haber ganado. Obviamente no va a generar un derecho a prórroga, ¿no? Pero hay que ver el caso puntual para poder dar una respuesta precisa. Una más. Si se gana un concurso de evaluación curricular, pero es en una ata indeterminada de otra materia, de otra maestra, y he impartido por 7 años
la materia porque la maestra siempre solicita licencia. ¿Qué pasa con esa ata? Bueno, en principio tiene derecho a participar si hay un concurso de promoción. Para eso se va a tener que hacer un análisis de carga de esa área. No es por materia, es por área. Puede ser que esa materia tenga esa característica de que hay una maestra que la había venido impartiendo y estaba indeterminada en esa área y de pronto ya dejó de impartirla por permisos y alguien más ganó un concurso y está impartiendo esa materia ya tiene algún tiempo, ¿verdad? Puede suceder, pero no es que esté ligada a la materia nada más, es al área. Entonces, si al hacer el análisis de carga sucede que sí hay carga indeterminada a pesar de que se le mantenga esa indeterminación a la maestra, que es otro tema que tendríamos que ver, hasta cuándo se le puede mantener la indeterminación si no ha impartido la materia, la carga en esa área desde hace mucho tiempo, es algo que se tendría que revisar, pero suponiendo que la universidad le respete esa parte, pero aún así haya carga para indeterminar en esa área. La maestra sí puede participar y dependiendo de los criterios, pues le puede tocar carga para indeterminarse, aunque suceda lo que ella dice, ¿no? ¿Ok? Bueno, compañeros, creo que aquí vamos a cerrar aquí esta presentación. La verdad les agradezco mucho por el estar aquí presentes y en línea y por el interés que muestran sobre este tema tan importante que considero que ha sido un gran avance por parte del Estado, un gran logro, pero que falta concretarlo, pues no, tanto en la parte del tema del artículo donde se definen los criterios de priorización, como después en que la implementación realmente se lleve a cabo, ¿verdad? Que en febrero y marzo del año que entra se hagan los análisis, salgan las convocatorias, se participe y salgan los resultados de quién puede indeterminarse, ¿verdad? Entonces, es importante esa participación y sobre todo entender que mientras no participemos y empujemos como planta académica y como STAUS, pues las autoridades están muy bien organizadas, en los órganos colegiados. Ya le agarraron la forma de cómo sacar adelante sus propuestas, no siempre, pero ellos ya nos llevan un avance pues, en ese punto. Entonces, sí, si no le entramos con todo, todas y todos, y sobre todo tratando de generar una sola propuesta o un conjunto de propuestas muy similares, pues pudieran ganarnos, ¿no?, la votación más adelante. Entonces, sí es importante esa parte y pues agradecer de nuevo y pues le paso el micrófono al maestro Cuauhtémoc para que haga el cierre ya formal. Muchas gracias, maestro Barraza. Como siempre, con la mejor disposición de aclarar, ¿no?, y de participar e informarnos este tipo de temas que a veces, por la misma complejidad de los temas, pues se requiere este tipo de espacios, ¿no? Y bueno, cierro con... No se van a ir así nomás, se van a llevar 2 tareas. Vamos a dejar tareas, ¿no, maestro? Bueno, la primera tarea es, si tienen dudas, si todavía, a pesar de esta charla, se quedaron todavía, porque pues hubo una gran participación, déjenme decirles, aquí estoy viendo en Facebook, más de 80 personas conectadas por Zoom. ¿Cuántos tuvimos ahí, Hugo? De hecho, se nos llenó con 100. Así es, se saturó el Zoom, así que tuvimos que hacer ahí la transmisión en vivo, ¿no?, por Facebook, por la muy alta cantidad de participantes, y eso es muy bueno. Hay un gran interés por este tema. Y la primera tarea, pues, si quedaron dudas, que se acerquen aquí al sindicato para, pues, en medida de lo posible, irles resolviendo todas esas preguntas que quedaron todavía aquí en las redes sociales. Y segundo, ustedes conocen a los consejeros, a los que están en los colegios departamentales, en los que están en los colegios de facultad y en el colegio universitario. Es importante acercarnos a ellos para socializar la propuesta original, que sería lo ideal, ¿no? Lo que comentaba el maestro Barraza, cómo se había planteado a través de una comisión mixta. Sin embargo, pues sabemos y entendemos que pues siempre hay grupos dentro de la universidad que no quieren que los profesores mejoremos nuestras condiciones, ¿no?, de trabajo. Pero bueno, ahí están nuestros representantes, el sector académico, que al final de cuentas, cuando se cite al colegio universitario, ellos son los que van a determinar el orden de prioridad de los criterios que es
es el punto medular de este mecanismo. Y segundo, hablar con los estudiantes. También es muy importante esta parte porque ellos desconocen muchas veces los procesos que tenemos nosotros como académicos y académicas. Y cuando llegan a los colegios, o bueno, al colegio en este caso, pues nada más llegan a levantar la mano sin conocer ni siquiera qué es lo que se está votando. Entonces, el llamado, si ustedes conocen a estudiantes que son parte de estos órganos, por favor, hablen con ellos, que nos ayuden, no para imponerles nuestra posición, sino, como decía ahorita el maestro, una posición que sea media, pero que no nos afecte a nosotros en lo laboral al momento de querer participar en este mecanismo y en lo que venga en lo futuro. Entonces, si una queja han tenido los estudiantes de nosotros es que no los tenemos informados, y creo que ahorita es el momento y la oportunidad para decirles de qué se trata el mecanismo, ¿no? que ya expuso el maestro Barraza. Esa es la tarea que nos llevamos. Y dos avisos así rápidos ya para cerrar. Ya se aprobó por parte del Centro Federal de Conciliación, una gran noticia, la consulta que tuvimos hace pocos días donde se ratificó el convenio 2025-2027, así que muchísimas gracias por la participación que tuvimos. No hubo ninguna observación, no hubo ningún inconveniente, por lo cual pues ya quedó aprobado. Y segundo, en los próximos días les vamos a hacer llegar su contrato colectivo de trabajo, el nuevo 2025-2027, que ya va a estar impreso, pues para que ustedes conozcan y tengan a primera mano la información del nuevo convenio que se va a sumar pues a todas las cláusulas que ya tenemos en nuestro contrato colectivo de trabajo y pues hacerlo vida, ¿no? Hacerlo vida a nuestro contrato. Pues muchas gracias, muy buenas tardes, muy buen fin de semana y pues con eso cerramos. Un aplauso para el maestro Barraza, por favor, y que viva el Staus. Gracias. Muy bien, agradecemos a todos los asistentes a esta charla. Damos por finalizada la sesión. Hasta la próxima.